Supercrack Estrella presenta. Imago Mortis es una película atípica optograma. Bruno es un alumno en una prestigiosa escuela de cine. Es un tipo rarito, se saca una foto cada mañana, deambula por los pasillos, y parece algo afectado por la muerte de su familia, pero cuando empieza a ver fantasmas inicia una investigación que le hará descubrir un aparato muy interesante: el tanatoscopio. Un sistema casi mágico que permite capturar la última imagen que se ve antes de morir y que fue el primer intento de fotografía. Digamos que obviando el hecho de que su base científica, empírica y de todo tipo es inexistente y que no se cree nadie nada, desde la dinámica del aparato a que Amarilla sea un guaperas de cine podemos concluir que la película es un pobre ejercicio en el campo del terror. La optografía no es un término muy famoso, de hecho suele utilizarse de forma más corriente en el ámbito paranormal que en el científico. La creencia de que las víctimas de asesinato recuerdan o almacenan la última imagen de sus vidas, y por consecuencia, la imagen de su asesino no está basada puramente en la imaginación, ahora es una ciencia conocida como optografía, y a últimas fechas, dicen, ha presentado nuevas evidencias relativamente confiables. La idea de que en el ojo de una persona muerta existe una imagen congelada y perpetua de su último momento de vida se originó en el siglo XIX, en el año 1963 para ser más precisos, cuando el fotógrafo inglés M. Warner hizo una foto de un ojo de un becerro unas horas después de que fue muerto en el matadero. En el análisis de la imagen capturada, le pareció ver en la retina del ojo un claro reflejo del suelo de concreto, la última cosa que el pobre ternero vio antes de morir. Otros afirman que el responsable de este descubrimiento fue Wilhelm Friedrich Kuhne, otros lo llaman Christopher Schiener, y se remonta a 1881, cuentan que Kuhne, estando en su laboratorio de la Universidad de Heidelberg, cuando examinó los ojos de una rana muerta, pudo distinguir en su retina la imagen casi imperceptible de uno de los mecheros que estaba en la mesa. Se dio cuenta entonces, que ese mechero fue lo último que vio la rana mientras moría. Además, Kuhne concluyó que si eso sucedía en la retina de una rana, era muy probable que pasara con humanos. Dicen que Kuhne tuvo la oportunidad de confirmar su teoría en los ojos de un muerto condenado a la guillotina. Pero fracasó. Sin embargo, la optografía se hizo una leyenda popular, sobre todo en los círculos policiales. Como mencionamos al principio, el tema es muy poco frecuente, y es más tratado como un asunto paranormal que científico. Sin embargo, a últimas fechas apareció un comunicado que aseguraba que dos científicos estadounidenses, Konishi y Srinagar, habían demostrado que las imágenes no pueden permanecer impresas en la superficie de la retina, sino en la córnea. Se las arreglaron para sacar un claro reflejo de la imagen de una fina capa de lágrimas que protegen la córnea con una cámara digital especial. A continuación, un programa informático especial amplió la imagen, y finalmente descubrieron lo que la persona que accedió a hacer este tipo de experimento vio en el momento específico. Confirmando que nuestro ojo tiene una memoria propia. Jack the Ripper. Pero lo anterior es totalmente falso, no hay ninguna evidencia que confirme el procedimiento ni la existencia de estos dos científicos, de hecho este buro tiene un pariente muy lejano. El público estadounidense estaba muy emocionado con una noticia de Memis publicada el verano de 1966, que decía: la policía local fotografió la pupila de la víctima y reveló, utilizando un microscopio, una imagen perfectamente reconocible del autor de este horrible crimen. Según los periódicos británicos de la época, incluso los inspectores británicos de Scotland Yard utilizaban un método similar, pero sin éxito, tratando de localizar al asesino en serie más famoso, Jack el Destripador. El concepto de optografía es sin duda un concepto que despierta muchas esperanzas, sobre todo a la hora de hacer justicia. Sin embargo, se trata de una leyenda urbana más que de una ciencia. Su difuso y supuesto surgimiento histórico, además de la escasa evidencia que existe, no ayudan mucho a la supuesta ciencia. Quizá lo único real que arrojó el concepto fueron los optogramas, las imágenes captadas de los ojos de personas muertas. Y una película italiana llamada Imago Mortis, basada en un tanatoscopio, un dispositivo cuyo fin es captar la última imagen vista por una persona antes de morir, lugar de donde podría haber salido la historia de Konishi y Srinagar. Supuestos optogramas. Imago Mortis nos traslada al siglo XVII. Antes de que se inventase la fotografía, un científico llamado Girolamo Fumagalli estaba obsesionado con la idea de reproducir imágenes. Él descubrió que asesinando a una víctima y quitándole sus ojos, era posible reproducir en un papel la última imagen impresa en las retinas.
Esa técnica tuvo el nombre de tanatografía y en la actualidad, ese terrible ritual comienza a producirse en el interior de una escuela internacional de cine. La tanatografía es la reproducción de la última imagen que ha quedado registrada en la retina tras la muerte. Con este interesante punto de partida se podrían inventar variadas ficciones, como una consistente en buscar a un homicida por el terror grabado en los ojos de sus víctimas. En ello se basa Cuatro moscas sobre terciopelo gris, de Darío Argento. Se cuenta, asimismo, que Scotland Yard trató de ver en las retinas de una de las asesinadas por Jack el Destripador la imagen de su verdugo, pero sin ningún fruto. Imago Mortis con lo que se queda es con un metaanálisis en el que el propio tanatoscopio es el protagonista de la historia y la búsqueda de la tanatografía perfecta su motor. Introduciendo como excusa un arte similar, pero de vigencia en nuestros días, la película nos sitúa en una escuela de cine donde Bruno, uno de los alumnos, descubre este mecanismo sin saber cuál es su utilidad y comienza una investigación por la que todos los que le rodean acaban tomándolo por loco. La base científica de esta teoría la encontramos en los trabajos del fisiólogo alemán Wilhelm Kuhne, que se inspiró en el descubrimiento de la rodopsina, llamada púrpura visual, debido a su color y a que se encontró por primera vez en la retina de las ranas. La rodopsina es una proteína transmembranal que se encuentra en los discos de los bastones de la retina y Kuhne descubrió que, en circunstancias ideales, la rodopsina podía fijarse como un negativo fotográfico. Kuhne experimentó con animales, especialmente con conejos y consiguió así un octograma de la retina de un conejo en el que aparentemente vemos una imagen de la ventana con barrotes, que fue lo último que estaba viendo el pobre conejo al ser decapitado para realizar el experimento. Al llevar el experimento a humanos Kuhne se encontró con el problema de que el tamaño de la fóvea, el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la visión del color, es muy pequeño. Experimentos en humanos. Aún así, Kuhne experimentó con la retina del condenado a muerte Erhard Gustav Reif y consiguió el único octograma humano conocido, lamentablemente no se ha conservado. Kuhne mostró a sus colegas una imagen en la retina izquierda, el contorno de la imagen se parecía a una hoja de guillotina, pero curiosamente Reif tenía los ojos vendados en el momento de su decapitación. De este famoso octograma solo nos queda una ilustración en Observaciones para Anatomía y Fisiología de la retina del propio Kuhne. Tras la publicación de los trabajos de Kuhne en 1880 la imaginación victoriana se disparó en los casos de asesinato en los que se hallaba el cadáver de la víctima de un crimen con los ojos abiertos y se contaba con pocas pistas. Optografía forense. Incluso los investigadores policiales a fines del siglo XIX comenzaron a considerar la optografía como una técnica de investigación en casos de asesinato. Uno de los casos que se conocen ocurrió en Berlín en 1877, cuando la policía fotografió los ojos de Frau von Sawatzki, asesinado misteriosamente, ante la posibilidad de que la imagen ayudara a resolver el crimen. En 1888, el famoso oficial de policía de Londres, Walter Dew, intentó realizar una optografía con las retinas de Mary Jane Kelly, una de las víctimas del asesino Jack el Destripador. La popularidad de la optografía fue tal que durante muchos años los asesinos destrozaban las retinas de sus víctimas ante la posibilidad de que guardasen su imagen. Reacción de los oftalmólogos. Pronto los oftalmólogos de la época presentaron sus dudas ante esta teoría y por ejemplo un ayudante del propio Kuhne y traductor al inglés de sus trabajos llamado W.S. Ayres, descartó la teoría de que la optografía en un ojo humano podría producir una imagen utilizable para fines forenses. En un artículo de 1881 en el New York Medical Journal, Ayres declaró que era imposible realizar un optograma en el que se viera la cara de un hombre o el entorno de una persona asesinada, incluso en las circunstancias más favorables. Pese a todo, en 1924 un profesor de la Universidad de Colonia fotografió las retinas de dos de las víctimas del acusado de asesinato Fritz Angerstein y entregó al tribunal dos octogramas con imágenes del rostro de Angerstein y un hacha utilizada en el crimen. Angerstein fue juzgado, condenado y ejecutado, con las imágenes optográficas incluidas entre otras pruebas en el caso. Parece ser que el asesino confesó sus crímenes al enterarse de la existencia de los optogramas. Su última oportunidad de éxito. El último caso para reactivar esta teoría lo realizó en 1975 el oftalmólogo de la Universidad de Heidelberg, Evangelos Alexandridis. Aplicó las técnicas científicas modernas, conocimiento y equipo de última generación y produjo con éxito una serie de imágenes de alto contraste de los ojos de los conejos al morir, pero concluyó negativamente que esta técnica tuviera cualquier utilidad forense.
Básicamente consistían en amarrar ranas y conejos para forzarlos a que miraran objetos brillantes durante largos periodos de tiempo. Luego los decapitaba y les sacaba rápidamente los ojos, los cuales llevaba a un cuarto oscuro donde los cortaba y fijaba el pigmento de la retina con una solución de alumbre que finalmente era bañada en ácido sulfúrico. En uno de sus experimentos más exitosos, aparecía grabada en la retina la imagen de una ventana con sus cristales y barras que había forzado a un conejo a mirar. Kune, quien se convirtió en la figura más prominente en este campo y contribuyó a que la teoría se volviera más popular, continuó con sus experimentos pero eventualmente se frustró. Aunque algunos daban resultado, la gran mayoría de las imágenes eran borrosas o desaparecían rápidamente después de la muerte del animal. No obstante, en 1880 pudo hacer el experimento más crucial. Un hombre condenado a muerte por haber ahogado a sus hijos fue llevado a la guillotina. A Kune le permitieron quitarle los ojos apenas la cuchilla cortó su cabeza. Los procesó rápidamente y declaró que había logrado ver una imagen clara en el ojo. Aunque el optograma ya no existe, quedó una ilustración en Observaciones para Anatomía y Fisiología de la Retina que Kune publicó en 1881. La figura posiblemente fuera la cuchilla de la guillotina, postuló. Otros especularon que podría ser la imagen de los escalones que tuvo que subir para llegar a la plataforma donde estaba la guillotina. El caso es que el único octograma de un ser humano no es muy convincente, y sin embargo la teoría sobrevivió por al menos otras 3 décadas. Llegó al punto que no era raro que la policía tomara fotos de los ojos de las víctimas de asesinatos, en caso de que se pudieran ver imágenes en ellos. En el publicitado juicio del asesino en serie alemán Fritz Heinrich Angerstein en 1924, a quien sentenciaron a morir 8 veces, el médico forense del caso declaró que había encontrado las imágenes del asesino con un hacha en la retina de 2 de sus víctimas. La popularidad de la optografía llegó a tal punto que en ocasiones los asesinos destruían los ojos de sus víctimas por miedo a que los atraparan si sus retinas guardaban la última imagen. Eventualmente la optografía fue desapareciendo dado que lo complicado del proceso y la inexactitud de los resultados y quedó consignada como una oscura rareza histórica del mundo de la ciencia. En el publicitado juicio del asesino en serie alemán Fritz Heinrich Angerstein en 1924, a quien sentenciaron a morir 8 veces, el médico forense del caso declaró que había encontrado las imágenes del asesino con un hacha en la retina de 2 de sus víctimas. La popularidad de la optografía llegó a tal punto que en ocasiones los asesinos destruían los ojos de sus víctimas por miedo a que los atraparan si sus retinas guardaban la última imagen. Eventualmente la optografía fue desapareciendo dado que lo complicado del proceso y la inexactitud de los resultados y quedó consignada como una oscura rareza histórica del mundo de la ciencia. Fritz Heinrich Angerstein, 3 de enero de 1891, 17 de noviembre de 1925, fue un asesino en masa alemán, que mató a 8 personas en su casa de Eicher, el 1 de diciembre de 1924. El tema de un espectáculo mediático, Angerstein, junto con Fritz Haarmann y Peter Kürten, es considerado uno de los 3 grandes juicios por asesinos en masa de la era de la República de Weimar en Alemania. ¿Por quién? Angerstein fue condenado a muerte 8 veces y ejecutado en 1925. Fritz Heinrich Angerstein, 3 de enero de 1891, 17 de noviembre de 1925, fue un asesino en masa alemán que mató a su esposa y a otras 7 personas en su casa en Eicher, Reich alemán, el 1 de diciembre de 1924. Más tarde, ese mismo día, prendió fuego a la casa y se apuñaló. Y afirmó que un grupo de bandidos era responsable del crimen, aunque a los 3 días confesó haber cometido los asesinatos él mismo. Después de un juicio sensacionalista que fue ampliamente publicitado por los medios de comunicación en ese momento, Angerstein fue condenado a muerte. El veredicto se ejecutó el 17 de noviembre de 1925. En 1921, Kate escribió una carta a su marido, diciéndole que debido a sus enfermedades no podía ser la esposa que él necesitaba. Después de que Angerstein habló con ella sobre el asunto, tomaron la decisión mutua de ahogarse, ya que ambos estaban regularmente enfermos en ese momento. Sin embargo, cuando Angerstein llevaba a su esposa hasta la mitad del agua, oyeron a alguien cantar una canción que, según Angerstein, les hizo recobrar el sentido y abortó su intento de suicidio. Angerstein nació el 3 de enero de 1891 en Dillenburg, el 7º de 10 hijos. Su padre trabajó como carpintero y luego como siderúrgico, y también fue alcalde de su comunidad. Desde temprana edad, Angerstein padeció tuberculosis y le extirparon quirúrgicamente una costilla.
A la edad de 14 años, Angerstein comenzó a trabajar en una oficina de agrimensura, antes de trabajar en Nassau-Ischbergbauak. Desde 1917 fue procurador de una mina de piedra caliza en Aiger, de la que en 1920 pasó a manos la empresa Van der Sippen. En 1911 Angerstein se casó con Kate Barth, una devota metodista. El matrimonio fue descrito como feliz y Angerstein dio la impresión de ser un marido cariñoso y afectuoso, a pesar de que sufría por el estado de salud de su esposa, quien no solo padecía una histeria severa, sino que también enfermó de una enfermedad intestinal desconocida en 1920. Mientras tanto, el propio Angerstein padecía diversos tipos de tuberculosis. La pareja no tuvo hijos, aunque la esposa de Angerstein abortó 6 veces. Se decía que la relación con su suegra era tensa porque no podían tener hijos y por el maltrato que ella daba a su esposa. Angerstein relató que a menudo reducía la dieta de su hija a sopa, debido a sus dolencias, aunque aparentemente a menudo quemaba la comida, por lo que su esposa no comía nada en absoluto. Según su propio testimonio, Angerstein una vez azotó a su suegra con un látigo para perros, debido a una comida quemada, después de que su esposa se hubiera escapado por su culpa. En el mismo caso, Angerstein también decidió disparar contra su suegra y contra él mismo si su esposa no regresaba a casa. En la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1924, Angerstein dañó un cable telefónico y tuberías de agua. El 1 de diciembre, entre las 12 y la 1 de la madrugada, Angerstein se despertó. Él y su esposa sufrieron un fuerte dolor de corazón. Angerstein quiso llamar a un médico, pero su esposa se lo impidió. Angerstein fue a buscar a su suegra. Después de regresar a su cama, Angerstein se sentó junto a su esposa, que yacía en la cama. Ella le leyó una carta. Angerstein luego cambió la funda de la almohada, manchada por los vómitos de su esposa. Mientras hacía esto, Angerstein encontró la carta que su esposa había escondido en el armario de la ropa blanca. Angerstein estaba agitado. Escuchó a su esposa y a su suegra hablar de otra carta, en la que estaba escrito que su cuñado tenía sífilis y que la enfermedad podía transmitirse a otros miembros de la familia, lo que lo inquietó aún más. Luego, Angerstein habló con su esposa sobre la carta. Recordó que una vez su esposa le dijo que quería morir en la misma hora en que él murió. Luego decidió matar a su esposa y a él mismo. Cuando su esposa se desmayó, Angerstein fue a buscar su revólver a una habitación contigua. Cuando regresó, su esposa estaba despierta. Ella le agarró la mano y le quitó el revólver, diciendo, su propia esposa, señor, perdónalo. Antes de desmayarse de nuevo. Angerstein luego tomó su daga de casa y apuñaló fatalmente a su esposa 18 veces con ella. Luego corrió escaleras abajo hasta su estudio e intentó dispararse, pero ambos revólveres fallaron. Luego corrió al sótano en busca de algo con que suicidarse. Al encontrar un hacha, intentó cortarse la mano, pero al oír gritar a su suegra de 50 años, corrió escaleras arriba y la mató porque, como afirmó más tarde, estaba enojado porque ella había tratado a su esposa mal. Después de matar a su esposa, se dio cuenta de que la sirvienta Mina Stoll estaba frente a él. Ella se escapó y subió las escaleras hasta el ático. Justo antes de llegar a la puerta del ático, Angerstein la alcanzó, la agarró por detrás y la golpeó en la cabeza con el hacha, tras lo cual se desplomó. Angerstein declaró más tarde que la mató porque quemaba comida, estaba sucia y porque él y su esposa en general estaban disgustados con ella. Posteriormente su cuerpo fue encontrado quemado en el primer piso. Angerstein luego regresó a su dormitorio y nuevamente cortó los cuerpos de su suegra y su esposa, temiendo que pudieran levantarse nuevamente. Su suegra, al menos, seguía gimiendo. Luego regresó a la cocina, se lavó el hacha y las manos, se sentó y durmió. Cuando su cuñada Ella Barth, de 18 años, regresó por la noche de un viaje en tren, subió las escaleras y fue al baño. Angerstein la siguió y la mató con el hacha. Luego la cubrió porque no soportaba mirarla. Aproximadamente a las 7 en punto del lunes 1 de diciembre, un contable, Dieter, y un empleado, Kiel, llegaron a la villa para trabajar. Uno tras otro, Angerstein los llamó a su estudio, cerró la puerta con llave y los mató con el hacha. Durante el transcurso del día también mató con un hacha al hijo de su jardinero, Heist, y a otro trabajador que trabajaba para él, Dar. Temía que ambos hubieran visto los cadáveres. El pastor alemán de Angerstein fue encontrado más tarde en el sótano cerrado, con la cabeza destrozada. Llegó Maschinenmeister Ebert y Angerstein le entregó una carta para su hermano, antes de despedirlo.
Respondiendo a preguntas sobre su estado de desorden, respondió que estaba enfermo. Posteriormente, Angerstein derramó gasolina, quizás traída en un camión que luego se encontró a pocos kilómetros de la ciudad, en su estudio de la planta baja y en las habitaciones del primer piso. Luego fue de compras a la ciudad, compró 2 barras de chocolate, según él mismo para su querida esposa, y una linterna. También visitó una librería. Después del atardecer regresó a casa y prendió fuego a la gasolina, aunque la planta baja no se incendió. Luego se apuñaló varias veces, provocando heridas graves, pero que no pusieron en peligro su vida, así como su sombrero. Luego pidió ayuda. Afirmó que había sido atacado por bandidos, que habían matado a todos los que estaban en la casa y lo habían dado por muerto. Posteriormente afirmó que había cometido los asesinatos en un ataque de locura. Angerstein dijo a sus ayudantes y a la policía que fue agredido en su villa después de regresar de la ciudad. Los bomberos pronto lograron extinguir las llamas. Algunos testigos afirmaron haber visto entre 15 y 25 bandidos. Angerstein fue trasladado al hospital de Aiger, donde fue operado. Se llamó a la policía desde Siegen y Goslar para que la protegieran y se formaron milicias. Georg Popp ayudó en la investigación de los asesinatos. Los investigadores plantearon dudas sobre la historia de Angerstein. El rigor mortis ya se había instalado en los cadáveres, contradiciendo así las afirmaciones de Angerstein sobre cuándo habían tenido lugar los asesinatos. Las huellas dactilares de Angerstein se encontraron en la daga y en los cadáveres. No había señales de robo. Durante el interrogatorio del fiscal, Angerstein negó haber cometido él mismo los asesinatos, pero hizo declaraciones contradictorias. Angerstein fue arrestado, aunque permaneció en el hospital. Tras la autopsia fue acusado de haber cometido los asesinatos y Angerstein finalmente se confesó a su hermano en presencia de un agente de policía. Se especuló mucho sobre el motivo de los asesinatos. Se suponía que Angerstein estaba paranoico debido a su malversación de fondos y que intentaba deshacerse de los testigos. En este contexto se hizo referencia al intento de suicidio de Angerstein. Circularon rumores en el sentido de que Angerstein se inspiró en los libros sexto y séptimo de Moisés, que afirman que matando a 9 personas se puede activar un sello que proporciona grandes riquezas, juicio y ejecución. Por miedo a que el público se volviera contra Angerstein, lo llevaron a Limburgo solo 2 semanas antes de que comenzara el juicio. El juicio contra Angerstein comenzó el 6 de julio en el tribunal de Limburg-an-der-Lahn. Fue un espectáculo mediático que obtuvo mucha publicidad y cobertura mediática y, aunque hoy en día está en gran parte olvidado, es, junto con los juicios de Fritz Haarmann y Peter Kürten, considerado uno de los grandes juicios por asesinos en masa de la República de Weimar. Angerstein fue acusado de 13 cargos, entre ellos 8 cargos de asesinato, 2 cargos de malversación de fondos y 1 cargo cada uno de falsificación de documentos, incendio provocado y perjurio. Angerstein afirmó que no malversó dinero, sino que Van der Sippen le debía dinero. Fueron citados 153 testigos y 27 peritos. Angerstein admitió haber cometido soborno y malversación de fondos. El 13 de julio, después de 6 días de juicio, Angerstein fue condenado a muerte una vez por cada uno de los 8 asesinatos y privado de sus derechos civiles por el resto de su vida, mientras que los demás cargos en su contra fueron desestimados. Angerstein aceptó el veredicto, afirmando que no quería clemencia y que su acto solo podía ser expiado con su sangre. El 17 de noviembre de 1925, a las 8 de la mañana, fue decapitado con un hacha por el verdugo Karl Groppler en el patio de la prisión central de Freiendies. Octograma. El caso ha ganado cierta notoriedad por ser supuestamente uno de los raros casos en los que un octograma, una fotografía tomada de la retina de una persona muerta, desempeñó un papel en la identificación y condena de un asesino. Según informes, un profesor dueño de la Universidad de Colonia fotografió las retinas de 2 de las víctimas de Angerstein, arrojando una imagen que muestra el rostro de Angerstein y una segunda de Angerstein atacando a su jardinero con un hacha. Sin embargo, se han planteado dudas sustanciales sobre estas afirmaciones. Estos 2 libros fueron revelados, según las creencias populares, por el todopoderoso Dios a su fiel servidor Moisés en el monte Sinaí, y de esta manera pasaron de mano en mano a Aarón, Caleb, Josué y finalmente a David y a su hijo Salomón, y al gran sacerdote Sadoc. Por eso son, Bibilus Arcanum Arcanorum, lo cual quiere decir, misterio de todos los misterios. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.